Muy bien, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Bueno, soy el otro José González, soy graduado de la Universidad de Villarreal y bueno, actualmente soy infectólogo de la Universidad de Miami, el Hospital Jackson Memorial, aquí en la ciudad de Miami, Florida. El día de hoy vamos a hacer una revisión breve sobre las vacunas, principalmente mostrando datos actuales y también algunas controversias que existen sobre el uso de ciertas vacunas. Así que empecemos con la revisión de los temas a tratar. Empezaremos con la vacuna de Moderna y de Pfizer. Vamos a enfocarnos principalmente en las vacunas que están siendo administradas en Estados Unidos, así como también la vacuna de Johnson & Johnson. Vamos a tocar algunos puntos de la vacuna de AstraZeneca y luego presentar datos en el mundo real. Vamos luego a conversar sobre efectos adversos que se han detectado últimamente con las vacunas de ARN mensajero y las vacunas de Johnson & Johnson. Hablaremos sobre la distribución de las vacunas principalmente en Estados Unidos y terminaremos la exposición mencionando algunas palabras sobre la vacuna de Sinopharm. Así que empecemos con generalidades sobre el desarrollo de las vacunas. Al momento tenemos 86 vacunas en ensayos clínicos en humanos y 23 han alcanzado los estadios finales de prueba. Aquí en Estados Unidos tenemos aprobadas o autorizadas para el uso de emergencia por parte de la FDA 3 vacunas, 2 de ARN mensajero, que son la vacuna de Moderna y de Pfizer, y una tercera vacuna, que es una vacuna de adenovirus, que es la vacuna de Johnson & Johnson. Próximamente se espera que la vacuna posiblemente de AstraZeneca sea autorizada para el uso de emergencia aquí en Estados Unidos y luego de ello posiblemente Novavax siga los pasos. Hay que recordar que tenemos muchas plataformas utilizadas para el desarrollo de vacunas de coronavirus. Múltiples han sido desarrolladas en los últimos años. Una de ellas, las vacunas de ARN mensajero utilizadas predominantemente aquí en Estados Unidos, una tecnología que tiene años ya de fabricada, de elaborada y principalmente utilizada en el tratamiento de cáncer y también como terapia preventiva en otro tipo de coronavirus, como MERS y el SARS y el SARS-1. Pero hablemos de algunas plataformas tradicionales, así que podemos empezar con mencionando las vacunas de virus inactivo. En este caso, podemos mencionar las vacunas de Sinopharm y Sinovac, provenientes de China. Son las máximas representantes en este grupo de vacunas inactivas o inactivadas, que es una tecnología tradicional. También tenemos otra plataforma que utilizamos desde hace mucho tiempo, que son las vacunas con proteínas recombinantes. En este grupo tenemos la vacuna de Novavax, que como mencioné, está próxima a ser aprobada o autorizada para el uso de emergencia aquí en Estados Unidos por parte de la FDA. Sigamos mencionando las plataformas principales y entre ellas tenemos a las vacunas que utilizan este vector de virales. En este caso podemos mencionar los vectores de adenovirus. Y en este grupo encontramos a la vacuna de Johnson & Johnson que utiliza un adenovirus 26, un adenovirus modificado con replicación deficiente que contiene un gen en su carga genómica que puede fabricar a la proteína espiga, lo cual hace que se desencadene una respuesta inmunológica muy fuerte. En este grupo también tenemos la vacuna de AstraZeneca, también llamada ChAdOx1, que utiliza el virus del chimpancé. Es un virus modificado que utiliza este virus como vector y también tiene un genoma modificado que puede codificar para la proteína espiga. Y por último tenemos las vacunas de ARN y ADN. Aquí en Estados Unidos, como mencioné, utilizamos principalmente las vacunas de Pfizer y Moderna, que son las máximas representantes de este grupo. En este grupo también encontramos la vacuna de CureVac, pero claro, las investigaciones recientes no han dado muchos resultados alentadores para esta vacuna de CureVac. Al momento no se utiliza todavía, está en ensayo clínico fase 3 y no sabemos si será autorizada para el uso de emergencia. Así que pensemos con la vacuna de Moderna, que es la vacuna de Moderna. Su uso está fundamentado en un estudio aleatorizado doble ciego, controlado con placebo. La vacuna es denominada ARN mensajero 1273 y para el uso de esta vacuna se hizo el ensayo clínico fase 3 en 30,000 voluntarios aproximadamente, utilizando 100 microgramos de la vacuna de ARN mensajero y lo compararon con placebo. La distribución fue de 1 a 1. El estudio, llamado estudio COV, ha sido publicado en el New England Journal of Medicine y bueno, estamos esperando la actualización de este estudio a los 6 meses. Hay que destacar que múltiples centros de investigación formaron parte de este estudio, aproximadamente 90 en Estados Unidos. Se limitó ciertamente solo a Estados Unidos, no fue un estudio
que se realizó en Europa o en otros países de Latinoamérica fue solamente enfocado en este país, pero la Universidad de Miami participó, tuvo una gran participación en este estudio. Hemos tamizado actualmente 286 participantes y enrolado 283. Así que, bueno, este es uno de los estudios que estamos llevando a cabo aquí en la Universidad de Miami. El estudio fase 3, que tiene una duración aproximada de 2 años, así que seguimos con el seguimiento de estos pacientes enrolados. La investigadora principal del estudio era la doctora Dobleque y uno de los investigadores, mi persona, bueno, que estamos al momento monitorizando a los pacientes enrolados. Bueno, podemos mencionar que el endpoint o el desenlace primario para este estudio fue identificar los pacientes que desarrollaron coronavirus sintomático confirmados con pruebas moleculares. Y esto se tenía que desarrollar 14 días o más después de la segunda dosis de la vacuna. Y los participantes no tenían que haber tenido una historia de COVID, de infección por COVID previo a la vacunación. Utilizando este desenlace primario, evaluamos la eficacia. Tenemos en este grupo de participantes aproximadamente, 196 personas o voluntarios que desarrollaron este desenlace primario, 11 en el grupo de vacuna y 185 en el grupo placebo. Como podemos ver, existe una reducción del riesgo relativo de 94%, lo cual se traduce en eficacia clínica. Pero esto es para enfermedad sintomática. Si queremos evaluar enfermedad severa, también tenemos datos. Bueno, esto no es el endpoint primario, sería un endpoint secundario para el estudio de Moderna, pero si analizamos los datos, tenemos 30 casos que sucedieron o que se detectaron en el grupo de placebo y ningún caso en el grupo de la vacuna. Podemos decir, basados en estos datos, que tiene un 100% de eficacia para enfermedad severa. Y bueno, la eficacia también fue distribuida de una forma uniforme en el análisis de subgrupos. Si vemos la división por edades, podemos apreciar que los pacientes o los participantes mayores de 65 años también tuvieron una eficacia muy alta para la vacuna de Moderna, llegando a un 86% de eficacia. Y si analizamos también otros grupos minoritarios aquí en Estados Unidos, como son las comunidades de color, para este grupo la eficacia de la vacuna de Moderna llegó a 97%. En cuanto a los efectos adversos, se detectaron tanto efectos adversos locales como sistémicos, pero la mayoría de ellos catalogados como leves o moderados. Hubieron muy pocos efectos adversos severos y prácticamente ningún efecto adverso serio, por lo cual podemos decir que la vacuna de Moderna es altamente segura. Una de las, digamos, limitantes para la distribución o almacenamiento de esta vacuna es que tiene que mantenerse congelada en una temperatura de menos 20 grados centígrados y bajo esta temperatura se puede conservar por aproximadamente 6 meses. Pero luego de que esta vacuna pueda ser distribuida a los centros de vacunación, puede almacenarse en 2 a 8 grados centígrados hasta por 30 días. Esto hace que tal vez su distribución sea más fácil si la comparamos con la vacuna de Pfizer. Aunque la vacuna de Pfizer también ha sufrido algunas modificaciones en su temperatura de congelación y ahora sabemos que ha flexibilizado estas medidas. Pero justamente Moderna, siendo consciente de esta limitante, que es la refrigeración de la vacuna, ha desarrollado el ensayo clínico de ARN mensajero 1283, por lo cual está desarrollando una vacuna de refrigeración estable, lo cual va a hacer que la distribución y la administración de la vacuna sea incluso mucho más fácil. Este estudio, fase 1, evaluará 3 dosis de la vacuna, 10, 30 y 100 microgramos de la candidata vacunal en adultos saludables en series de 2 dosis con 28 días de separación. Y también una dosis de 100 microgramos de esta vacuna 1283 en adultos saludables como dosis única. El 15 de marzo fueron enrolados los primeros participantes para este ensayo clínico de la vacuna 1283 y en el futuro vamos a evaluar tanto series primarias y como series de refuerzo con esta vacuna. Todavía no tenemos datos preliminares de este ensayo clínico. Una de las preguntas más comunes que se hacen últimamente es la duración de la inmunidad. Y tenemos que decir que para la vacuna de Moderna, esta duración es al momento desconocida. Pero tenemos algunos estudios que nos pueden dar algunas luces sobre la posible duración de la inmunidad. Y para ello quisiera comentar este artículo publicado en el New England Journal of Medicine, en el cual se describe el nivel de anticuerpos de unión y neutralizantes provocados por la vacuna 1273, que es la vacuna original de Moderna, en 33 adultos saludables
en el ensayo clínico fase 1 que está en curso. Esto fue estratificado de acuerdo a edad a los 180 días luego de la segunda dosis de la vacuna de 100 microgramos. Y si es un seguimiento aproximadamente de 209 días. Podemos observar en estos gráficos, utilizando tres diferentes técnicas para dosar los anticuerpos, como la técnica de ELISA, dirigida hacia el receptor, el dominio RBD. Utilizamos también los investigadores utilizaron este tipo de prueba fundamentada en pseudovirus, neutralización de pseudovirus, y también la prueba que es el gold estándar para detectar anticuerpos neutralizantes, que es la prueba de reducción de placa. Podemos observar en estos gráficos que el nivel de anticuerpos neutralizantes a lo largo del tiempo se mantiene, pero existe sí una discreta disminución a lo largo del tiempo. Pero podemos ver que en estos gráficos que a pesar de que existe una reducción utilizando estas tres técnicas distintas, el nivel de anticuerpos neutralizantes está muy por encima del nivel de detección, del límite superior de detección, por lo cual se podría considerar que la vacuna sería efectiva más o menos a los 6 meses después de administrada la dosis primaria. Así que podemos concluir, basado en este estudio, que hay ciertos indicios que la duración de la inmunidad provocada por la vacuna de Moderna, basado en la inmunidad humoral, es de por lo menos 6 meses. Claro que necesitamos mucho más seguimiento y, como mencioné, el ensayo clínico fase 3 de la vacuna de Moderna tiene una duración de 2 años. Es así que vamos a detectar también o vamos a evaluar la eficacia clínica en este periodo de tiempo. Uno de los detalles muy importantes, sobre todo para alcanzar la ansiada inmunidad de grupo aquí en Estados Unidos, se plantea la vacunación en población pediátrica. Hay que recordar que aquí en Estados Unidos el 25% de la población pertenece a estos grupos etarios menores de 18 años, así que si queremos conseguir esta inmunidad de grupo, tenemos definitivamente que también enfocarnos en esta población. Para ello, Moderna realizó el ensayo clínico fase 2-3, denominado TINCOV, destinado a evaluar la vacuna de Moderna en adolescentes de 12 a 18 años. Mediante este estudio se evaluó la seguridad e inmunogenicidad de 2 vacunas de ARN mensajero 1273, dadas con 28 días de separación. Se enrolaron 3,000 participantes, tuvieron un seguimiento de 12 meses. Pero no. De acuerdo a los resultados que tenemos de este estudio, no hubo casos de COVID después de 2 dosis de la vacuna, lo cual es consistente con una eficacia del 100% para la vacuna de Moderna en este grupo etario de 12 a 17 años. Y la seguridad y tolerabilidad de la vacuna fue muy alta. Al momento, Moderna ya ha enviado esta documentación a la FDA y está pidiendo la autorización del uso de emergencia. Creemos que en los próximos meses, tal vez agosto, septiembre, se otorgue la autorización del uso de emergencia para la vacuna Moderna para ser aplicada a este grupo etario de 12 a 17 años. En la actualidad, la vacuna de Moderna solamente cuenta con la autorización del uso de emergencia para población de 18 a más. Pero siguiendo con esta línea de desarrollo de vacunas en población pediátrica, Moderna también ha desarrollado el ensayo clínico KID-COV, que es un ensayo clínico fase 2-3, que está enrolando niños de 6 meses a menos de 12 años. Este ensayo clínico se viene realizando en Estados Unidos y Canadá, y en 16 de marzo, el primer paciente de este ensayo clínico fue vacunado. Tiene 2 partes, una parte 1 que es etiqueta abierta, con escalamiento de dosis y desescalamiento de acuerdo a la edad. Cada participante de 2 a 12 años recibiría una de las 2 dosis estudiadas de 50 o de 100 microgramos. Cada participante de 6 meses a menos de 2 años recibiría una de las 3 dosis estudiadas. Me refiero a 25, 50 o 100 microgramos. Y un análisis interino de esta parte 1 será realizado para determinar la dosis que se va a utilizar en la parte 2 del estudio, el cual es un estudio aleatorizado, ciego por parte del observador, controlado con placebo, y los participantes serán seguidos por 12 meses luego de la vacunación. Creemos que los resultados preliminares de este ensayo clínico KID-COV estarán disponibles a fin de año y posiblemente en el primer
en los primeros 3 meses del próximo año tengamos ya la aprobación o autorización para el uso de emergencia por parte de la FDA. Uno de los problemas que ha surgido y que ha provocado muchos dolores de cabeza alrededor del mundo, sobre todo también aquí en países del primer mundo como Estados Unidos, es el desarrollo de variantes. Sabemos que existen múltiples variantes llamadas tanto de interés como de preocupación, y he querido mencionar las principales, simplemente las variantes de preocupación, denominadas así por la OMS, que son básicamente 4. La variante alfa, proveniente, o también llamada variante de Kent o variante británica, la variante beta, proveniente de Sudáfrica, la variante gamma, que es la variante P1, que hace poco fue la variante predominante en Perú, ahora ha sido desplazada, y últimamente la variante delta, que esta variante ha sido motivo de mucha discusión, de muchos eventos académicos, justamente porque sabemos que tiene una transmisibilidad o contagiosidad muy alta, incluso 50% más si la comparamos con la variante alfa. Y también existe la preocupación de esta variante delta que pueda producir mayor severidad de la enfermedad. Es así que estudios realizados en el Reino Unido nos dicen que aproximadamente existe un riesgo 2.7 veces más alto de ser hospitalizado en pacientes afectados por la variante delta. Y otro de los detalles muy importantes de esta variante es que se asocia a un fenómeno de escape inmunológico, por el cual los anticuerpos formados por una infección previa no serían del todo protectores y la persona podría estar expuesto a reinfecciones. Y el mismo concepto se aplicaría para la inmunidad producida por las vacunas. Es por eso que existe mucha preocupación, sobre todo la eficacia o efectividad en el mundo real de las vacunas desarrolladas para el COVID frente a la variante Delta. Pero ya que mencionamos el contexto peruano, en Perú al momento la variante predominante es la variante lambda, que es una variante, bueno, que forma parte del 77% de las variantes aisladas. Hay que también destacar un punto muy importante, que es una iniciativa muy grande que se está haciendo para hacer vigilancia genómica en el Perú, pero todavía necesitamos ampliar este sistema de vigilancia. Todavía es muy incipiente, pero la información que tenemos es muy valiosa, dada que la variante lambda es la variante actualmente predominante y está catalogada por la OMS como variante de interés. Quiere decir que todavía no se ha demostrado ninguna implicancia en cuanto a la contagiosidad, severidad o tal vez el desarrollo de escape inmunológico. Necesitamos mayor evaluación de este tipo de variante, lo cual también está siendo desarrollado, esta investigación por la CDC, y esperemos en las próximas semanas tener mayor información. Pero bueno, una de las preocupaciones también grandes es la variante Delta, que ha sido detectada tanto en Arequipa, en Lima, como en Loreto. Al momento yo creo que esta variante Delta posiblemente esté propagada ya por todo el país, posiblemente los sistemas de vigilancia en las próximas semanas nos podrán decir cómo se está comportando esta variante en el territorio peruano. Pero justamente para hacer frente a la aparición de las variantes, Moderna también ha desarrollado algunos estudios. Y bueno, si analizamos este estudio, que básicamente evalúa la actividad neutralizante contra las variantes, que es un estudio que ha sido publicado en el New England Journal of Medicine, en el cual se utiliza un modelo basado en pseudovirus para evaluar la capacidad neutralizante de los anticuerpos. Utiliza el virus de la estomatitis vesicular recombinante, y a través de este estudio se analiza las muestras serológicas de 8 participantes, una semana después de que los participantes hayan recibido la segunda dosis de la vacuna ARN mensajero 1273. Y podemos observar que para las variantes brasileña, llamada variante P1 o variante gamma, existe una disminución de los títulos de anticuerpos neutralizantes en aproximadamente 3.5. Y si analizamos los datos en la cepa de sudafricana, o también llamada gamma o 351, vemos que la reducción del título de anticuerpos neutralizantes es por un factor de 6.4. Así que existe una reducción importante, yo diría significativa, de los títulos de anticuerpos neutralizantes, pero como podemos observar, está muy por encima del nivel de detección de anticuerpos neutralizantes, por lo cual se cree que la vacuna de Moderna, a pesar
de que se pueda ver en los estudios de laboratorio que existe una disminución de esta capacidad neutralizante de los anticuerpos, todavía protegería contra estas variantes. Uno de los ensayos clínicos que ha desarrollado Moderna precisamente para lidiar con esta variante sudafricana, ya que se ve que es la variante que provoca una mayor disminución de los títulos de anticuerpos neutralizantes, es el ensayo clínico que evalúa el ARN mensajero 1273.351, que es una vacuna de segunda generación que está desarrollada específicamente para la variante sudafricana. Y también Moderna está desarrollando un ensayo clínico que va a evaluar una candidata multivalente. Es el ensayo clínico 1273.211, que va a evaluar tanto en una sola dosis la vacuna original 1273 con la vacuna monovalente para la cepa sudafricana. Ya tenemos algunos resultados preliminares de este estudio. Son datos preliminares de 2 semanas luego de la administración de un booster de tanto la vacuna 1273, que es la vacuna original, y la vacuna de segunda generación creada para la variante sudafricana. Todavía no tenemos resultados preliminares de la vacuna multivalente, pero siguiendo la línea de este estudio, en los participantes de este estudio fase 2, se midieron los títulos de neutralización para pseudovirus antes del booster, aproximadamente 6 a 8 meses luego de la vacunación primaria. Y a pesar de que los niveles de anticuerpos para la cepa original permanecieron altos, los títulos para las variantes de preocupación, llámese beta y gamma, fueron mucho más bajos. Aproximadamente la mitad de los participantes tuvieron títulos por debajo del límite de detección. Y observemos algunos gráficos presentados en el estudio y vemos que luego de un booster de 50 microgramos de la vacuna original 1273, podemos observar que los niveles o los títulos de anticuerpos neutralizantes, si comparamos estos dos gráficos, incrementan significativamente para todas las variantes probadas en este estudio de forma significativa, después de un booster de 50 microgramos con esta vacuna original. Y lo mismo aplica cuando utilizamos la vacuna de segunda generación orientada hacia la variante sudafricana. Vemos que este booster incrementa significativamente los títulos de anticuerpos neutralizantes luego de su aplicación, y esto distribuido en todas las variantes probadas, dado, bueno, en este caso podemos mencionar a la variante sudafricana como la variante P1 y aquella que tiene la mutación 614G. Pero si analizamos un poco más de cerca estos datos, vemos, y si hacemos la comparación entre la vacuna original y la vacuna de segunda generación para la variante sudafricana, vemos que el booster va a incrementar incluso mucho más los títulos de anticuerpos si los medimos frente a la variante sudafricana. Así que esto es un indicio de que posiblemente, bueno, con este estudio que todavía es preliminar y todavía es un estudio de laboratorio, pero podríamos decir que esta vacuna de segunda generación utilizada como booster protegería mucho más para la variante sudafricana si la comparamos con la vacuna de la cepa original llamada 1273. Así que son estudios que nos están dando más luces de cuál es la vacuna o cuál es el booster que podríamos utilizar con mayor eficacia para dar una protección significativa en los pacientes que tienen una disminución significativa de los anticuerpos a través del tiempo. Pero son estudios preliminares todavía de laboratorio. Todavía no podemos aplicarlo absolutamente al ámbito clínico. Como mencioné, una de las preocupaciones que tenemos últimamente, tal vez en la última semana se ha hablado mucho de la variante Delta aquí en Estados Unidos, y la razón de ello es que la propagación está ocurriendo de una manera muy rápida. Al momento tenemos el 20% de todas las cepas aisladas aquí en Estados Unidos que pertenecen a la variante Delta, y se piensa que en un mes o mes y medio la variante Delta se convierta en la variante predominante aquí en Estados Unidos, y que puede explicar algunos de los brotes que se puedan producir en el otoño, sobre todo en estados en donde la tasa de vacunación todavía es baja. Hay que también mencionar que hay algunos estados que están experimentando algunos brotes importantes, y podemos mencionar a la ciudad de Springfield en Missouri, en el cual la mayoría, yo diría el 90% de los nuevos casos detectados se deben a la variante Delta. Y justamente Moderna, consciente
de este tipo de problema con la variante Delta, también ha realizado un estudio por el cual evalúa la capacidad o los títulos de anticuerpos neutralizantes frente a múltiples variantes, incluida la variante Delta. Y podemos ver que el título de anticuerpo neutralizante disminuye en un factor de 2.1, lo cual es una disminución muy modesta, muy discreta. Así que pensamos que la vacuna de Moderna también sería eficaz frente a la variante Delta. Pero nuevamente son estudios muy preliminares que necesitan demostración futura. Ahora pasemos a hablar sobre la vacuna de Pfizer, que es otra de las vacunas de ARN mensajero que se aplica de forma amplia aquí en Estados Unidos. Y su uso se fundamenta en este ensayo clínico multinacional, fase 2-3, controlado con placebo, en el cual se evalúa la eficacia y la seguridad de esta vacuna ARN mensajero. Y según los datos que tenemos, la vacuna de Pfizer tiene una eficacia de 95%. Si vemos los 170 casos que fueron detectados en ese ensayo clínico fase 3, 162 ocurrieron en el grupo placebo y 8 en el grupo que recibió la vacuna. Esta reducción del riesgo relativo representa una eficacia del 95%. Y también se detectaron algunos efectos adversos. El principal efecto adverso local fue dolor en el sitio de la inyección, también efectos sistémicos como fatiga y dolor de cabeza, tanto en esta población menor de 55 años como en la población mayor de 55 años, pero fueron menos comunes en este tipo de población mayor. Pero bueno, la mayoría de efectos secundarios nuevamente fueron catalogados tanto como en Moderna, como leves y moderados, muy pocos efectos adversos severos y prácticamente ningún efecto adverso serio. Y bueno, teniendo en cuenta nuevamente el problema de las variantes, Pfizer también ha desarrollado algunos estudios, se han desarrollado algunos estudios para probar la eficacia de la vacuna de Pfizer frente a las variantes, y podemos mencionar uno de ellos, que es un estudio que utilizó la reducción o la neutralización por placa, que es el gold estándar para detectar la actividad de los anticuerpos neutralizantes, y vemos que frente a la proteína, a la variante P1, que es la variante brasileña, y a la variante sudafricana, existe una reducción, yo diría significativa, sobre todo con la variante sudafricana, en los niveles de los anticuerpos neutralizantes, pero nuevamente está por encima del límite de detección, por lo cual se cree que todavía la vacuna de Pfizer sería eficaz en esta variante. Sin embargo, Pfizer también está desarrollando ensayos clínicos destinados a dar refuerzos para las variantes y está probando múltiples estrategias. Una de ellas es utilizar la misma vacuna para refuerzo. Aquí se hace la distinción. Cuando hablamos de vacuna de refuerzo, es básicamente la misma vacuna. Pero cuando hablamos del desarrollo de una vacuna especial para determinada variante, utilizamos la denominación de vacuna de segunda generación. En este caso, utilizamos una vacuna de refuerzo. Pfizer utiliza una vacuna de refuerzo en este ensayo clínico, por lo cual prueba 30 microgramos de este booster de la vacuna 6 a 12 meses después de recibir las 2 dosis del régimen inicial. Participan 144 personas en 2 cortes, divididas en 2 grupos por edades, y va a probar la seguridad y la tolerancia de la tercera dosis. Los participantes serán evaluados al momento de recibir la tercera dosis, a la semana y al mes después, mediante neutralización de las variantes. Y también Pfizer está desarrollando un ensayo clínico para evaluar una vacuna específica para variantes. En este caso es una vacuna de segunda generación, ARN mensajero. Y sobre todo lo está haciendo para la variante sudafricana, o también llamada gamma o 351. Perdón, beta 351. También hemos tenido últimamente una actualización del ensayo clínico fase 3 de Pfizer. Esto fue después de 6 meses de seguimiento de estos pacientes enrolados en la fase 3 del estudio, en el cual tenemos 927 casos sintomáticos confirmados en el ensayo. Y basados en este seguimiento, en esta actualización del ensayo clínico, tenemos que la eficacia de la vacuna de Pfizer llega a 91.3%. También podemos mencionar, de acuerdo a esta actualización, que la vacuna fue 100% efectiva en prevenir enfermedad severa. Y la eficacia fue consistente en todos los grupos por edad, género, raza, etnicidad, demografía y en participantes con comorbilidades.
la vacuna de Pfizer demostró nuevamente una alta seguridad en esta actualización del ensayo clínico. Pero uno de los detalles muy importantes, o tal vez diría más novedosos de este ensayo clínico, es que enroló a 800 participantes de Sudáfrica. En este grupo de participantes se detectaron 9 casos de COVID que fueron observados todos en el grupo de placebo, lo cual nos da un indicio de la eficacia de esta vacuna frente a tal vez a la variante sudafricana, y podemos decir que la eficacia puede estar cercana al 100%. Hay que destacar también que en el análisis exploratorio las 9 cepas fueron secuenciadas y 6 pertenecían al linaje 351 o variante sudafricana. Así que aparentemente la eficacia de la vacuna de Pfizer, eficacia clínica, no solamente en laboratorio, es muy alta también para la variante sudafricana. Y bueno, y si tenemos también hemos tenido problemas con la variante sudafricana, también podemos aplicar el mismo concepto con la variante de Delta, ya que está nuevamente produciendo muchísima preocupación aquí en Estados Unidos, por lo cual se están haciendo también algunos estudios, y el más importante a la fecha proviene del Reino Unido. Tenemos estudios de efectividad de la vacuna de Pfizer, por el cual nos dice que esta vacuna tiene una efectividad de 88% frente a los casos sintomáticos para la variante Delta y 93% para la variante Alfa. Pero uno de los detalles más importantes es que esta vacuna tiene una efectividad del 96% frente a la hospitalización por variante Delta después de las 2 dosis. Así que podemos concluir que la vacuna de Pfizer y también la vacuna de Moderna son altamente eficaces para tratar o para prevenir coronavirus. Tal vez la evidencia es sólida para la vacuna de Pfizer, pero creemos que podemos extrapolar algunos de los conceptos ya que utilizan la misma tecnología. Aunque claro, esto tal vez requiera mucho más investigación, pero creemos, basado en los estudios preliminares locales, que la variante o que la vacuna de Moderna también sería eficaz y posiblemente efectiva contra la variante Delta. Ahora enfoquémonos también en la población pediátrica, ya que Pfizer desarrolló el ensayo clínico fase 3 en adolescentes de 12 a 15 años, en el cual enroló 2.260 adolescentes. En este ensayo clínico detectamos una eficacia del 100%, 18 casos desarrollados en este grupo de pacientes o de participantes, todos fueron en el grupo de placebo, ninguno en el grupo de la candidata vacunal, por lo cual la reducción del riesgo relativa es del 100%, aunque el número de casos es pequeño para evaluar esta eficacia clínica. Así que también, basado en este ensayo clínico, podemos concluir que la vacuna de Pfizer en este grupo etario produjo una fuerte inmunogenicidad en el subgrupo de adolescentes un mes después de la segunda dosis, y también tenemos datos de seguridad y podemos concluir que es una vacuna bien tolerada o muy pocos, con efectos adversos que se comparan al grupo de edades de 16 a 25 años. Todos estos datos han sido ya enviados a la FDA y fue otorgado la autorización del uso de emergencia aquí en Estados Unidos, por lo cual se está vacunando de forma muy amplia a los adolescentes de 12 a 16 años. Pero también Pfizer está llevando a cabo otro ensayo clínico enfocado en niños de 6 meses a 11 años. Es un ensayo clínico fase 1, 2, 3 que evalúa la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad en niños de 5 a 11 años, de 2 a 5 años y de 6 meses a 2 años. Recibirán una dosis de 100 microgramos antes de progresar a dosis más altas y también tienen la opción de 3 microgramos de dosis. Bueno, ahora pasemos a la vacuna de virus o que utiliza vector de adenovirus. Y la principal representante aquí en Estados Unidos, o la única, sería la vacuna de Johnson & Johnson, que utiliza el adenovirus 26 con replicación deficiente. Tenemos el ensayo clínico Ensemble, que fundamenta el uso de la vacuna de Johnson & Johnson. Este es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, controlado con placebo, en individuos de 18 años a más. Este ensayo clínico contó con 43,000 participantes que tuvieron 2 meses de seguimiento. Las personas con comorbilidades fueron un 40% de la muestra y personas de 60 años a más con comorbilidades el 28% de la muestra. Basados en estos datos, podemos decir que la eficacia de la vacuna de Johnson & Johnson llega a 66.9% después de 14 días de vacunación.
y no hubo diferencia significativa por edad, raza, etnicidad o comorbilidad. Pero un aspecto muy importante es la diferencia de la eficacia dependiendo de la ubicación geográfica. Si lo dividimos por países o por regiones, en Estados Unidos la eficacia llegó a 72% en población caucásica. En Sudáfrica, la eficacia de la vacuna de Johnson & Johnson fue de 64% y en Latinoamérica de 61%. Creemos que esto se debe al efecto o el desarrollo de las variantes, tanto sudafricana como la variante P1 en Latinoamérica. Pero uno de los aspectos muy importantes de la vacuna de Johnson & Johnson es la protección o eficacia frente a enfermedad severa, el cual llega a un 85%. No hubo muertes en el grupo que recibió la candidata vacunal en este caso. Y también uno de los aportes importantes de este ensayo clínico es que existen indicios en el ensayo clínico que la vacuna de Johnson & Johnson protege no solamente contra el desarrollo de enfermedad sintomática, sino que también tiene una eficacia del 74% contra la infección asintomática. Este dato también de infección asintomática fue detectado por primera vez en el ensayo clínico de Moderna, en el cual se pudo detectar o hubo indicios de una eficacia de aproximadamente 63% para infección asintomática. En cuestión de seguridad, altamente segura. Las principales reacciones adversas fueron dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, náusea y fiebre. Y también ahora contamos con datos en el mundo real para la vacuna de Johnson & Johnson y tenemos una efectividad reportada de 76.7% para prevenir infección. Infección, llámese casos tanto sintomáticos como asintomáticos. Dado que existen todavía pocos pacientes en este análisis de efectividad, no hubo suficientes datos en hospitalización, ingresos a UCI o muertes para evaluar efectividad para COVID severo. Y también al momento se está desarrollando el ENSEMBLE, que es otro estudio, el ENSEMBLE 2, que comenzó en noviembre del 2020, que es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, controlado con placebo, pero que va a probar 2 dosis de la vacuna de Johnson & Johnson y la va a comparar con placebo. Para este ensayo clínico van a participar adultos de 18 años a más, con o sin comorbilidades. Va a ser un estudio multicéntrico, un estudio desarrollado tanto en Europa, Estados Unidos, como en Latinoamérica, y el objetivo es enrolar 30,000 participantes en todo el mundo. Todavía no tenemos datos preliminares de este estudio, esperemos tenerlos muy pronto. Y bueno, Johnson & Johnson también está desarrollando la vacuna para adolescentes, así que tenemos al momento un ensayo clínico fase 2A, aleatorizado doble ciego controlado con placebo, que inicialmente estaba enrolando pacientes o personas adultas de 18 a 55 años y también mayores de 65 años, pero ahora se ha expandido para incluir adolescentes de 12 a 17 años. También Johnson & Johnson está desarrollando ensayos clínicos enfocados a probar la eficacia y seguridad de la vacuna en infantes, embarazadas y en pacientes inmunocomprometidos. Esto todavía está en desarrollo, así que no tenemos ningún avance en cuestión de resultados preliminares. Y otra de las vacunas que ha sido sujeta de ensayo clínico aquí en Estados Unidos es la vacuna de AstraZeneca. AstraZeneca es una vacuna que está autorizada para el uso de emergencia. En Europa, básicamente, empezó en el Reino Unido y ahora se ha expandido a toda Europa y también a países al momento prácticamente todo el mundo, a excepción de Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos un ensayo clínico fase 3 destinado a probar eficacia y seguridad de la vacuna de AstraZeneca. En este ensayo clínico participaron 32,000 participantes y uno de los detalles importantes es que Perú fue uno de los sites de investigación para la vacuna de AstraZeneca. En este estudio se detectaron 190 casos sintomáticos de COVID y la eficacia de esta vacuna, según el ensayo clínico desarrollado en Estados Unidos, Perú y Chile, alcanzó el 76%. Para el grupo etario de 65 años y más, esta eficacia fue del 85% y basado en este ensayo clínico, la eficacia para la enfermedad severa, crítica y hospitalización llegó al 100%. Sin embargo, el número de casos fue muy pequeño todavía, 8 casos. Y no hubo problemas de seguridad.
Como mencioné, AstraZeneca todavía no tiene autorización para el uso de emergencia aquí en Estados Unidos. No sabemos exactamente si la compañía AstraZeneca va a pedir esta autorización, así que estamos expectantes a ver lo que pasa en los próximos meses. Y quisiera mencionar algunos datos, ya no de ensayos clínicos, sino en el mundo real. Y básicamente datos que provienen de países que se encuentran muy adelantados en este proceso de vacunación, como lo es Israel, que prácticamente llega a 60-70% de su población vacunada. Ellos hicieron un análisis de su población vacunada entre enero y marzo de este año. La variante más transmisible en ese periodo de tiempo fue la variante británica. Evaluaron 2 semanas después de la segunda dosis en los participantes y la efectividad de la vacuna de Pfizer en este estudio de efectividad fue del 97% para casos sintomáticos, hospitalizaciones severas y críticas y muerte. Pero otro de los detalles importantes de este estudio y en este momento tal vez uno de los más sorprendentes es que la efectividad llegó al 94% contra infecciones asintomáticas, lo cual es un indicio de que la vacuna de Pfizer, tanto en ensayo clínico, bueno, en ensayo clínico no tenemos muchos datos, pero en el mundo real también protege contra la infección asintomática y corta la propagación del coronavirus. Contagiarse de coronavirus está reducido de una forma muy importante con la vacuna de Pfizer basado en este estudio en el mundo real que prueba efectividad. Y también tenemos datos locales aquí en Estados Unidos. Uno de los estudios publicados por la CDC fue utilizando esta corte de voluntarios que básicamente fue personal de salud. Esta corte es denominada Heroes Recover, que se produjo o se realizó en 8 sites en Estados Unidos entre diciembre y marzo de este año. Bueno, diciembre del año pasado y marzo de este año. Se utilizó pruebas de hisopado que tenían que hacerse de forma semanal. Hubieron casi 4,000 participantes en este estudio. El 62% recibieron 2 dosis de la vacuna de ARN mensajero, tanto, bueno, era de Pfizer y Moderna, que son las vacunas que se utilizaban en ese momento en Estados Unidos, y el 12% solamente recibió una dosis o de Pfizer o de Moderna. La mayoría de pacientes o de participantes recibieron la vacuna de Pfizer y el 29% recibió la vacuna de Moderna. Y podemos ver que basado en este estudio de efectividad, que la protección o que la eficacia para infección, lo cual incluye casos sintomáticos como asintomáticos, fue del 90% cuando las personas estaban completamente inmunizadas. Pero luego de la inmunización incompleta, me refiero a que después de recibir la primera dosis de la vacuna, ya sea Pfizer o Moderna, la eficacia para infección fue del 80%. Datos también muy sorprendentes en el mundo real. Y otro de los estudios que podemos destacar que se desarrollaron aquí en Estados Unidos fue el impacto de la vacunación en la carga viral. Y se analizaron básicamente personas que fueron infectadas por coronavirus a pesar de ser vacunadas. Y pudimos observar que la carga viral en estas personas infectadas fue mucho más bajo que en personas que se infectaron pero que no se vacunaron. Y también se desarrolló un estudio básicamente en Nursing Facility en Chicago, y basado en este estudio podemos concluir que las personas que se infectan de coronavirus, las personas vacunadas que se infectan de coronavirus, tienen un riesgo mucho menor de transmitir la infección a otra persona vulnerable. Es por eso que en este estudio podemos concluir que no se detectó transmisión secundaria en los participantes que fueron vacunados, lo cual también es un hallazgo sorprendente, lo cual llevó también a un cambio de las políticas de salud de la utilización de la mascarilla por parte de la CDC aquí en Estados Unidos. Y como sabemos, aquí en este país no se recomienda el uso de la mascarilla a las personas, tanto en un ambiente externo como interno, en las personas que han sido completamente vacunadas. Y se considera completamente vacunadas a las personas que recibieron las 2 dosis de Pfizer o Moderna 2 semanas después de haber completado la vacunación o 2 semanas después de completar la dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson. Y básicamente es fundamentado en estos ensayos clínicos o estos estudios
en vida, en el campo ya real, en el mundo real, que nos dicen que la transmisión fue disminuida de forma significativa, sobre todo con las vacunas de ARN mensajero. Y quisiera mencionar algunos efectos adversos importantes que han sido motivo de mucha publicidad en la prensa local, y son los casos de miocarditis que se desarrollaron en personas que recibieron la vacuna tanto de Pfizer como de Moderna. 484 casos de miocarditis han sido detectados en personas vacunadas de menos de 30 años en Estados Unidos. 323 casos han sido completamente investigados por la CDC. 96% fueron hospitalizados, pero la mayoría, el 79%, tuvieron una recuperación completa. 9 personas todavía están hospitalizadas, 2 en cuidados intensivos. Y si vemos el periodo y el tipo y las características demográficas, vemos que estos episodios de miocarditis se desarrollaron principalmente 4 días después de la vacunación y sobre todo después de la segunda dosis de la vacuna. La mayoría de participantes o de personas que desarrollaron miocarditis fueron hombres, y hombres jóvenes, de 12 a 17 años. Pero también estos casos ocurrieron con mayor frecuencia hasta los 30 años. Si hacemos los cálculos, para el grupo de hombres de 12 a 17 años, más o menos se desarrollan de 56 a 69 casos de miocarditis por millón de personas vacunadas de este grupo etario. Y si hacemos los cálculos generales, existe una incidencia total de 12 casos por millón de personas vacunadas. El análisis de todos estos casos fue hecho por la CDC, por el Comité Consultivo, hace una semana aproximadamente, y se determinó que dado la poca frecuencia o la frecuencia muy baja de estos efectos adversos, los beneficios son muchísimo mayores que los posibles riesgos. Es así que la vacuna de Pfizer y Moderna están recomendadas de forma amplia y absoluta en población joven. Sin embargo, se está recomendando que la FDA ponga un aviso, una alerta en la etiqueta de la vacuna diciendo que miocarditis es uno de los potenciales efectos secundarios. Y también se detectaron casos de trombosis, sobre todo con la vacuna de Johnson & Johnson y también con la vacuna de AstraZeneca, en Europa básicamente, ya que la vacuna de AstraZeneca no es aplicada aquí en Estados Unidos. Estos son datos un poco antiguos, tenemos más casos detectados de trombosis, pero hay que destacar que son trombosis o cuadros atípicos de trombosis, ya que se asocian a trombocitopenia. Es muy similar a lo que se produce en la trombosis asociada a heparina. Y no existe una relación, una asociación, pero no podemos decir que existe una relación causal. Pero de todas maneras, se ha recomendado a la FDA poner como una alarma, una alerta en la etiqueta de la vacuna a trombosis como uno de los efectos secundarios potenciales de la vacuna. También se ha detectado este problema de una forma más amplia con la vacuna de AstraZeneca. Y son episodios de trombosis que ocurren sobre todo en población joven, menos de 50 años, y predominantemente las personas que desarrollan son del sexo femenino. Si analizamos los cuadros de trombosis, ocurren fundamentalmente en los senos venosos cerebrales. Es por eso que también en este grupo de pacientes existen casos que tienen desenlaces fatales. Todo ello conllevó que algunos países detuvieran la vacunación con AstraZeneca. Muchos de ellos han retomado, pero otros, como Francia y Alemania, están propugnando la vacunación heteróloga. Me refiero a que los pacientes o las personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, la segunda dosis ya no la van a recibir, sino recibirían una vacuna de ARN mensajero. En este caso, Francia y Alemania utilizan Pfizer. Así que esta es una de las políticas de salud que se está implementando en estos países. Y otro de los efectos adversos, tal vez promocionados de forma amplia en la prensa, es el síndrome de fuga capilar, que se ha detectado en Europa. Son solamente 5 casos, y este síndrome está caracterizado por una disminución repentina de la presión arterial que puede causar daño de órgano blanco, y es confundido en muchos casos con reacciones alérgicas. Nuevamente, no podemos establecer todavía una relación causal, pero es algo que amerita mayor investigación y seguimiento. Quisiera mencionar algunas palabras sobre el proceso de vacunación aquí en Estados Unidos, el cual está yendo, en mi opinión, muy bien, de una forma muy acelerada.
ya que tenemos al momento el 45.8% de nuestra población vacunada, completamente inmunizada, que ha recibido las 2 dosis de la vacuna, ya sea Johnson & Johnson, Pfizer o Moderna, y tenemos aproximadamente un 54% de la población que ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna. Estos mismos datos se replican en el estado de Florida y sobre todo aquí en Miami. El proceso de vacunación ocurrió de una manera sorprendente, llegando a un récord de administración de 4.6 millones de vacunas por día. Fue el récord que se estableció aquí en Estados Unidos. Al momento, esta tasa de vacunación ha bajado. Tenemos aproximadamente 1.3 millones de personas que se vacunan diariamente. Estamos experimentando algunos problemas. El gobierno ha establecido algunas políticas de incentivos para poder incrementar este porcentaje de población vacunada. Se tenía como objetivo trazado el 4 de julio para llegar a un porcentaje de por lo menos 70% de la población adulta vacunada. Esto no se va a alcanzar, estamos muy próximos a llegar a esta fecha, pero al menos 13 estados de aquí del país ya han llegado a este objetivo y esperemos que en un mes todo el país pueda llegar a este objetivo originalmente trazado de 70%. Y quisiera culminar mencionando algunos datos sobre la vacuna de virus inactivo, que para nuestro interés, tal vez a nivel de Perú, sería Sinopharm la vacuna más representativa. Y esta vacuna es producida por el Instituto de Beijing Bioinstitute de Productos Biológicos, que es subsidiaria de la compañía del grupo Biotech Nacional de China. Esta vacuna ha sido autorizada en 45 países para su uso en adultos mayores de 18 años y tiene ensayos clínicos que respaldan su uso. Podemos mencionar el ensayo clínico fase 1 y 2, por el cual podemos mencionar que la vacuna fue segura y bien tolerada en los grupos de edad estudiados. En este ensayo clínico fase 1 y 2 se evaluaron tanto pacientes menores de 59 años como mayores de 60 años. Así que se estudiaron todos los grupos etarios de interés. Pero principalmente se evaluó respuesta humoral en los participantes y se pudo ver que la cantidad de anticuerpos neutralizantes fue muy importante, pero si hacemos la comparación con grupos etarios, la cantidad en el grupo de mayor de 60 años fue más bajo que en el grupo menor de 59 años. Lamentablemente no se evaluó inmunidad celular y yo creo que hay una razón que explicaría esto. Si vemos los ensayos clínicos de la vacuna de Sinovac, que también es una vacuna de virus inactivo, en la fase 1 de su ensayo clínico evaluaron inmunidad celular por ELISpot. Lamentablemente, la inmunidad celular producida por esta vacuna inactiva fue muy pobre. Es por eso que ya no se continuó con esta evaluación en el ensayo clínico fase 2. Posiblemente esto haga que la vacuna de Sinopharm en los ensayos clínicos fase 1 y 2 no se haya considerado la evaluación de la inmunidad celular. Pero sabemos por conceptos clásicos que las vacunas de virus inactivo tienen una respuesta predominantemente humoral y la respuesta celular es muy débil. También tenemos estudios, ensayos clínicos, un ensayo clínico fase 3 publicado para la vacuna de Sinopharm, que se hizo en muchos países, tanto Bahrein, Egipto, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, e incluyeron 40,000 participantes aproximadamente. Evaluaron tanto la vacuna, la cepa de Beijing como la cepa de Wuhan, y se detectó una eficacia de 72% para la cepa de Wuhan y 78% para la cepa de Beijing. Estos datos a simple vista son muy buenos, más del 50% de eficacia establecido como punto de corte por la FDA, lo cual sobrepasa este punto de corte. Podemos concluir que es una vacuna altamente eficaz. Sin embargo, cuando analizamos algunos de los datos del ensayo clínico fase 3, podemos ver que algunos datos demográficos no son del todo consistentes, porque en este ensayo clínico fase 3 se enrolaron principalmente población joven sin comorbilidades. Si vemos la edad promedio de estos participantes, estaba en 36 años. Es una población muy joven. Y el porcentaje de personas mayores de 60 años enroladas en este ensayo clínico es de aproximadamente 1.6%. Así que es muy bajo. Prácticamente fue población saludable, joven y saludable.
pertenecientes al sexo masculino. El 84% de los participantes eran del sexo masculino. Y si analizamos también algunos de los datos para enfermedad severa, sabemos que la eficacia para cuadros sintomáticos, para enfermedad sintomática, con la vacuna de Sinopharm, de acuerdo a los datos que hemos presentado, puede llegar según los datos presentados a 78%. Pero si analizamos los datos para enfermedad severa, vemos que en este ensayo clínico solamente se desarrollaron 2 casos de enfermedad severa y todos ellos en el grupo de placebo. Lamentablemente, este número muy pequeño no permite determinar la eficacia de la vacuna de Sinopharm para enfermedad severa. Así que esta es una de las limitantes de este ensayo clínico. Así que entre las limitaciones que podemos mencionar de este ensayo clínico es que la población que evaluó principalmente población masculina joven saludable, pero tiene un poder insuficiente para probar eficacia en mujeres, en personas mayores, sobre todo mayores de 60 años, en personas con comorbilidades, en otras poblaciones geográficas y en participantes con infección previa. Lamentablemente, este estudio tampoco fue diseñado para probar eficacia contra infección asintomática, así que no podemos establecer si esta vacuna protege contra este tipo de infección o si tendría alguna repercusión en los contagios o en la transmisión comunitaria. Tenemos algunos datos de efectividad de la vacuna publicados por Bahrain, en el cual nos dice que la efectividad en el mundo real de esta vacuna es aproximadamente 90% y esto se aplica a todos los grupos etarios. Según este estudio, en el mundo real, esta vacuna cuenta con una eficacia o efectividad muy alta. Sin embargo, Bahrein, que ha publicado estos datos, se convierte en uno de los primeros países que está recomendando una dosis de refuerzo con Pfizer a las personas que recibieron la vacuna de Sinopharm. Así que los datos en el mundo real posiblemente no sean tan creíbles a la fecha, dado que están experimentando un incremento sostenido de los casos, incluso en personas, incluso con un nivel muy alto de vacunación. Y no solamente esto se ha visto en Bahrein, sino también en otros países como Mongolia, Seychelles y Chile, que también está confiando mucho en la vacuna de Sinovac. Y a pesar de tener una tasa de vacunación que supera el 50%, todavía se encuentran muchos casos nuevos de infección en Chile. Es por eso que creemos que las vacunas de virus inactivo no protegerían contra la infección asintomática y no disminuirían la transmisión en la comunidad. Y si a esto le sumamos los escándalos que ocurrieron en Perú con la vacuna de Sinopharm, el escándalo de VacunaGate y ahora en estos días el VacunaGate parte 2 y también los resultados, entre comillas, filtrados del ensayo clínico peruano que se hizo de la vacuna de Sinopharm, podemos comprender que la desconfianza por esta vacuna se encuentra todavía en un porcentaje muy alto. Si tuviésemos que comparar las vacunas de Sinopharm con Moderna y de Pfizer, podemos mencionar que la evidencia actual nos dice que la vacuna de Pfizer y Moderna se muestran como muy superiores en comparación con la vacuna de Sinopharm, dado que cuentan con evidencia muy sólida, sobre todo para infección asintomática, transmisión, variantes, variante Delta, población de riesgo, etc. Algunas palabras sobre el refuerzo, que es una de las preguntas que me hacen a diario. Lamentablemente, podemos mencionar que la evidencia actual no nos permite decir si un refuerzo de vacuna está recomendado, ya que la CDC se ha expresado al respecto y podemos mencionar tal vez algunas conclusiones. Por motivo de tiempo no voy a poder explayarme, pero lo que la CDC ha manifestado sobre la dosis de refuerzo es que solamente se recomendaría si se detectaría una disminución de la protección contra la enfermedad, disminución en la efectividad y no solamente reducción de la respuesta por anticuerpos. Al momento no tenemos estandarizado la prueba de respuesta humoral o de detección de anticuerpos como un surrogate de protección clínica en los pacientes que desarrollaron o que recibieron la vacuna, cualquier tipo de vacuna, ya sea inactiva o vacuna de ARN mensajero o vacuna de Johnson & Johnson. Y también la recomendación para una dosis de refuerzo podría hacerse frente a una variante de escape
que produzca un impacto grande en la protección de las vacunas. Al momento, con los datos que tenemos en la actualidad, no podemos recomendar una dosis de refuerzo y esto es basado en la CDC. Pero yo creo que existe información creciente y esto podría cambiar. Lo que podemos decir que en este momento no se recomienda una dosis de refuerzo. Lo que se está investigando también es la vacunación heteróloga y para ello existen dos estudios que se han realizado tanto en España, que es el estudio de Convivax, por el cual la vacunación heteróloga con AstraZeneca primero y luego con Pfizer mostraron unos títulos de anticuerpos muy altos comparados con dos dosis de la vacuna de Pfizer. Y los efectos adversos se manifestaron prácticamente de forma similar en la vacunación homóloga comparado con la heteróloga. Y también podemos mencionar el estudio COMCOV que se realizó en el Reino Unido, por el cual la vacunación heteróloga con AstraZeneca y Pfizer tuvo muy buenos resultados, tanto en inmunidad humoral, celular y también en efectos adversos, ya que produjo efectos adversos, yo diría, mayores que con la vacunación homóloga, pero igual efectos adversos catalogados en su mayoría como leves y moderados. Como conclusión, podemos mencionar que las vacunas de Moderna y Pfizer se muestran como vacunas altamente seguras y eficaces. Hay evidencia creciente sobre la prevención de infección asintomática y disminución de la transmisión con las vacunas de ARN mensajero. Johnson & Johnson y AstraZeneca muestran alta eficacia y efectividad. Los efectos adversos de miocarditis, trombosis, síndrome de fuga capilar se muestran como muy poco frecuentes. Los beneficios aún superan por mucho a los posibles riesgos. La vacuna de Sinopharm muestra alta eficacia para prevenir enfermedad sintomática. Sin embargo, al momento carece de evidencia sólida para enfermedad severa e infección asintomática. Los refuerzos al momento no están recomendados por la CDC y podemos mencionar que la vacunación heteróloga con AstraZeneca y Pfizer se muestra como una alternativa muy útil y segura. Y con esto concluyo mi exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José González, por la excelente y magnífica exposición, un tema tan importante. Bueno, son 4 preguntas que se refieren a lo mismo sobre lo que usted acaba de concluir en la exposición sobre la dosis de refuerzo. En nuestro hospital y bueno, en general en todo el Perú, la vacuna que se colocó al personal de salud fue la de Sinopharm, ¿no? A la fecha ya todo el personal de salud recibió las 2 dosis, o bueno, gran parte del personal, pero existen muchísimas dudas respecto a si estamos o no debidamente protegidos, y justamente 4 preguntas se refieren a lo mismo, ¿no? Si ya recibimos las 2 dosis, ¿es conveniente recibir una tercera dosis? ¿Cree usted una tercera dosis de Sinopharm o una tercera dosis como un refuerzo de Pfizer, por ejemplo? ¿Qué opina usted? Sí, lamentablemente la evidencia objetiva no nos permite dar una recomendación para la dosis de refuerzo. Si nos basamos en las recomendaciones de la CDC, en general la dosis de refuerzo no estaría recomendada. Pero hay que destacar que el CDC solamente evalúa casos de vacunas de ARN mensajero y con vector de adenovirus, me refiero con de Johnson & Johnson. Para la CDC no existe en este contexto las vacunas de virus inactivo, llámese de Sinopharm o de Sinovac. Yo creo que la preocupación radica en la duración de la inmunidad que puede otorgar la vacuna de Sinopharm, y al respecto tampoco tenemos muchos datos. Existen algunos modelos matemáticos que nos ayudan a predecir cuánto duraría la protección por vacunas de virus inactivo, y nos dicen que esto depende de la eficacia inicial que fue reportada. Por ejemplo, si empezamos con una eficacia del 95%, como las tienen las vacunas de ARN mensajero, en 6 meses, aplicando modelos predictivos, podemos decir que la eficacia disminuiría a un 77%. Pero si empezamos con una eficacia más baja, como por ejemplo 78% de la vacuna de Sinopharm, a los 6 meses básicamente vamos a tener una eficacia del menos del 50% para protección de enfermedad sintomática. Pero estos son simplemente modelos matemáticos, no tenemos evidencia muy objetiva. Ahora, podríamos de repente, y esto tal vez sería un error mío, pero simplemente una opinión personal, yo creo que en ciertos grupos de riesgo, y en este grupo de riesgo también incluyen el personal de salud, podría considerarse una vacuna de refuerzo, en este caso heteróloga
con la vacuna de Pfizer en personas que han sido completamente vacunadas con Sinopharm. No solamente al personal de salud, sino también a personas inmunocomprometidas, personas en diálisis, que tienen cáncer, que tienen medicamentos que disminuyen el sistema inmunológico. Pero esto basado en evidencia prácticamente inexistente y sobre todo es una opinión de experto que podría dar en base a los estudios predictivos que tenemos. Muy bien, doctor. Hay otra pregunta. ¿Qué tiempo tiene que pasar para que una persona que tuvo la infección por COVID pueda vacunarse con cualquier vacuna? En este caso nos preguntan con Pfizer. Sí, y bueno, esto depende de la jurisdicción. Si de repente tomamos como punto de referencia Europa, ellos postergan esta vacunación de 3 a 6 meses después de haber desarrollado la enfermedad por COVID, porque se piensa que en este periodo de tiempo todavía tendríamos anticuerpos neutralizantes de forma importante que podrían proteger contra la infección sintomática. Pero si analizamos los datos o las recomendaciones de la CDC, no es tan prolongado esta espera. Lo que dice la CDC es que cuando una persona se haya recuperado completamente de la enfermedad por coronavirus y que tenga criterios para suspender el aislamiento, cuando esta persona ya no contagie, en ese momento ya podría recibir la vacuna de coronavirus. Y me refiero con ello, por ejemplo, si una persona tiene infección o una enfermedad leve, sabemos que la infección leve posiblemente esta persona, si ponemos un ejemplo, a los 5 días está completamente recuperada, a los 10 días después del cuadro sintomático sabemos que esta persona ya no contagia. Es en este momento que podría iniciarse la vacunación para coronavirus. Así que esto depende de cada jurisdicción, pero aquí en Estados Unidos la CDC recomienda personas completamente recuperadas y que ya no contagien. En ese momento pueden recibir la vacuna contra el coronavirus. Bien, doctor. Hay otra pregunta. En el caso de la vacuna Pfizer, ¿hay alguna restricción con el paciente oncológico o con anemia severa? Preguntan. No hay ninguna restricción. En realidad, la única restricción con la vacuna de Pfizer es reacciones alérgicas severas a los componentes de la vacuna, que es muy raro porque sería una reacción alérgica al polietilenglicol, una reacción tal vez severa o anafiláctica. Eso sería una contraindicación. Lo que sí podríamos mencionar es que en el paciente oncológico la preocupación que existe no son los efectos adversos, sino que la persona no desarrolle esta inmunidad humoral y tal vez celular con la vacuna de Pfizer en este contexto de inmunosupresión. Tal vez esa sea la preocupación más que los efectos adversos. Bien. Hay otra pregunta. ¿Hay alguna contraindicación o qué tiempo se puede esperar para la vacunación para COVID en caso el paciente haya recibido algún otro tipo de vacuna, por ejemplo, influenza? Bueno, aquí se estaba recomendando la espera de por lo menos 2 semanas entre vacuna y vacuna. Pero yo creo que esto va a cambiar la política. Existen algunos estudios que nos dicen que ponerse la vacuna de influenza con coronavirus es prácticamente muy segura. Así que yo creo que esto estaría cambiando muy pronto. Bien, doctor. Acá hay otra pregunta. Dice, si estoy dando de lactar y me vacunan, ¿se protege también mi bebé? Preguntan. Es una muy buena pregunta. No tenemos muchos datos para responder ello, pero hay algunos estudios que nos dicen que las personas que han sido completamente vacunadas y dan de lactar también pueden transmitir esos anticuerpos por la leche materna al niño. Así que yo diría que dar de lactar no sería una contraindicación. Bueno, por lo contrario, estaría recomendado, dado que existen algunos estudios que muestran protección, transmisión de estos anticuerpos por la lactancia materna. Bien, doctor. Ya no hay más preguntas. Estamos muy agradecidos con su participación. Nos sentimos honrados de haber tenido un ponente de su talla, un investigador tan renombrado. Le agradecemos mucho y esperamos contar con usted en otro momento. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.